Ginecología y obstetricia. Tema 1. Ciclo genital femenino. El ciclo genital femenino tiene una duración media de 28 días, aunque se considera normal entre 21 y 35 días, ciclo lunar. Se divide en 3 fases: hemorrágica o menstrual, proliferativa o folicular y secretora o lútea. El día que comienza el sangrado menstrual lo consideramos el día 1 del ciclo. Entre los días 1 a 3 tiene lugar la menstruación o fase hemorrágica. A partir del día 4 comienza la fase proliferativa, que durará hasta la ovulación, el día 14 del ciclo. Por tanto, la fase proliferativa dura desde el día 4 al 14. Como hemos dicho, la ovulación ocurre el día 14, y a partir de ahí comienza la fase secretora, que terminará cuando comience la fase hemorrágica del siguiente ciclo, aproximadamente del día 14 al 28. Las primeras menstruaciones, conocidas como menarquia, ocurren entre los 9 y 12 años, mientras que la última menstruación es conocida como menopausia y ocurre normalmente entre los 45 y 55 años. 1. Hipotálamo. El hipotálamo produce GnRH, hormona reguladora de la secreción de las gonadotropinas FSH y LH. Esta GnRH hipotalámica estimula en la hipófisis la producción de las gonadotropinas, LH y FSH. La liberación se produce de manera pulsátil, de tal forma que los pulsos lentos sobreestimulan FSH, los rápidos sobreestimulan LH, como ocurre en el síndrome del ovario poliquístico. La liberación continua de GnRH desensibiliza las células por internalización de sus receptores, inhibiendo la FSH y la LH, provocando un estado de hipoestrogenismo. Por ello los análogos de la GnRH son útiles en el tratamiento de la endometriosis, miomas uterinos, pubertad precoz y estimulación ovárica. Los análogos de la GnRH se vienen usando de forma rutinaria en los tratamientos de reproducción asistida, con el fin de evitar el pico endógeno de LH inducido por el incremento de los niveles de estradiol, que provocaría una ovulación espontánea con la cancelación del ciclo. La dopamina, que es el factor inhibidor de la prolactina, inhibe la producción de GnRH. 2. Hipófisis. Cuando la GnRH llega a la hipófisis anterior, adenohipófisis, estimula la producción de FSH y LH. Recuerda que la FSH y LH comparten la subunidad alfa con TSH y HCG. FSH. La liberación de FSH tiene 2 fases. Una primera meseta, pequeña, se libera en la primera mitad de la fase proliferativa, y tiene como misión el crecimiento de la cohorte folicular y la selección del folículo dominante. El segundo pico sucede justo antes de la ovulación. Sus acciones son: 1. Estimula el crecimiento de la capa granulosa en el folículo que ha seleccionado. 2. Induce actividad aromatasa en la granulosa, que convierte los andrógenos en estradiol, por tanto, la FSH estimula la producción de estrógenos en el folículo ovárico. 3. Aumenta los receptores de FSH en la granulosa. La FSH es inhibida por la inhibina folicular y los estrógenos. Es decir, los estrógenos producidos gracias a la FSH, inhiben a la propia FSH mediante un feedback negativo. LH. Su liberación tiene un solo pico. El pico ovulatorio, consecuencia del efecto gatillo de los estrógenos. Así pues, la ovulación es consecuencia directa de este pico de LH, sin el pico de LH no hay ovulación. Sus acciones son: 1. Estimula el crecimiento de la teca, que produce andrógenos, por tanto, la LH estimula la producción ovárica de andrógenos. 2. Favorece la luteinización del folículo tras la ovulación. Está elevada en el síndrome del ovario poliquístico. 3. Ovario. El ovario contiene unos 500.000 folículos primordiales en la pubertad, de los que solo 400 llegarán a ovular. Vamos a estudiar los cambios que se producen en el ovario en las diferentes fases del ciclo. 1. Fase folicular. La FSH estimula en el ovario el crecimiento de la cohorte de folículos primordiales seleccionados. La bajada de FSH selecciona el folículo dominante y la atresia simultánea del resto por exceso local de andrógenos. En el folículo seleccionado distinguimos 2 capas importantes. A. Teca. Su desarrollo depende de LH. Produce andrógenos, que son aportados a la granulosa. B. Granulosa. Su desarrollo depende de FSH y ambiente estrogénico, tiene receptores de FSH. Contiene aromatasa, que emplea los andrógenos de la teca para producir estradiol. Si los andrógenos son excesivos, ambiente androgénico, se atresia. Produce inhibina, que, como recordarás, inhibe a la FSH. 2. Ovulación.
Ocurre como consecuencia directa del pico de LH. Aparece el día 14 del ciclo, aunque puede variar entre el 11 al 23. El pico de estradiol dispara el pico de LH, y este pico de LH provoca, 10 a 12 horas después, la ovulación. Ovocito. Es ovocito primario en profase de la primera meiosis hasta la pubertad. Con la ovulación se completa la primera meiosis y pasa a ser ovocito secundario hasta la fecundación, que estimula la segunda división meiótica. 3. Fase lútea. Tras la ovulación, el folículo se colapsa y se convierte en cuerpo lúteo. Es una fase de duración fija. 13 a 15 días. Recuerda que al final comienza ya a elevarse algo la FSH, cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el lugar de producción de progesterona. También produce otras sustancias, como pequeñas cantidades de estrógenos. Es estimulado por LH y HCG. 4. Luteólisis y menstruación. Los estrógenos inducen la luteólisis, para ello aumentan la concentración de PGF, que inhibe la síntesis de progesterona y la capacidad de unión de la LH a su receptor. 1. 4. Andrógenos. La LH estimula la teca para que produzca andrógenos. Estos andrógenos son usados por la aromatasa de la granulosa y del cuerpo lúteo para la producción de estrógenos. En cambio, los andrógenos a dosis excesivamente altas, tienen el efecto contrario. Inhiben la aromatasa y producen atresia del folículo, disminuyendo así la producción de estrógenos. Dentro de los andrógenos naturales, el más importante es la testosterona, aunque su derivado, la dihidrotestosterona, es más potente desde el punto de vista biológico. Como andrógeno natural de origen suprarrenal está la dehidroepiandrosterona y con origen mixto gonadal y suprarrenal la androstendiona. 1. 5. Estrógenos. Tienen una liberación bimodal. Crecen hasta el pico preovulatorio, 24 a 36 horas antes de la ovulación, y tienen otro pico menor en la fase lútea. Son tróficos para todo el aparato genital. A nivel local inducen receptores de FSH. Niveles bajos y moderados inhiben la FSH y altos tienen efecto gatillo, disparando la producción de LH. Proceden de la aromatización de los andrógenos en la granulosa y también se producen en el cuerpo lúteo. El estrógeno sintetizado por el ovario de forma más activa e importante es el estradiol. Estimulan el crecimiento y proliferación de los órganos sexuales femeninos. Bloquean a la PRL en la excreción de leche. 1. 6. Progestágenos. Su liberación es unimodal. Tienen un pico en la fase secretora que alcanza el nivel máximo 8 días tras el pico de LH. Se fabrican en el cuerpo lúteo. Su misión es la maduración del endometrio, fase secretora, y producen modificaciones en todo el aparato genital que lo adecúan a la gestación, de ahí su denominación. Progestágenos. Preparan las mamas para la lactancia. Deprimen la excitabilidad de las fibras miometriales, puesto que las contracciones uterinas impedirían la gestación. También relajan el músculo liso digestivo y ureteral. Elevan el metabolismo y la temperatura corporal. Hasta el día 14 la temperatura es menor de 36,9 grados centígrados. A partir de la ovulación, la temperatura sube por encima de 37 grados, debido a la progesterona disminuyen la cantidad de moco cervical y su contenido en ácido siálico, aumentando su viscosidad. Al favorecer que el moco sea escaso y viscoso dificulta el paso de nuevos espermatozoides. Por tanto, en la fase proliferativa o preovulatoria se segregan fundamentalmente estrógenos, mientras que en el período postovulatorio o secretor se producen grandes cantidades de progesterona y también de estrógenos. 1. 7. Endometrio uterino. 1. Fase proliferativa, antes de la ovulación. Se produce un crecimiento glandular en el endometrio uterino, provocado por el estímulo estrogénico. 2. Fase secretora, después de la ovulación. Se produce la maduración de las glándulas y el estroma endometrial, debido a la producción de progesterona y también de estrógenos. 1. 8. Modelo fisiológico. Integración del ciclo. El primer día del sangrado menstrual es el día de comienzo del ciclo. En estos momentos, la secreción pulsátil de GnRH en el hipotálamo estimula en la hipófisis la producción de FSH, que actúa en el ovario estimulando el crecimiento de un grupo de folículos. La capa granulosa de estos folículos va a transformar los andrógenos en estradiol por medio de la aromatasa. Este estradiol llega al útero y provoca el crecimiento del endometrio. Además, el estradiol, junto a la inhibina, provocará un descenso de FSH. Esta disminución de FSH va a provocar la selección de un protagonista entre el grupo de folículos que estaban creciendo. Es el folículo dominante, y el resto se atresia.
Este folículo fue seleccionado porque presentaba mayor cantidad de aromatización y de receptores para FSH. Una vez elegido, comienza a producir estrógenos, y es capaz de elevar, él solo, los niveles sistémicos de estrógenos. Esta elevación estrogénica va a producir un pico de FSH, poco después, un pico de LH. Y este pico de LH da lugar a la ovulación el día 14 del ciclo. A partir de la ovulación el folículo sufre una transformación gracias a la LH, y se convierte en cuerpo lúteo, cuya misión es establecer las condiciones que favorezcan la gestación. Para ello produce progesterona. Parte de esta progesterona producida por el cuerpo lúteo se transforma en andrógenos y en estrógenos, lo que motiva el pico de estrógenos y de progesterona en la mitad de la fase secretora del ciclo. Si no se produce la fecundación, se produce la luteólisis y la menstruación, pero antes de que finalice la fase secretora, ya comienza a aumentar la FSH, que estimulará el crecimiento de un nuevo grupo de folículos en el siguiente ciclo.